Hola de nuevo y con este video cerramos esta serie de investigación de corte cuantitativo. Medir o describir. La investigación en educación. Muy bien. Brevemente recupero esta parte de la subjetividad. Cuando nosotros estamos investigando sobre emociones, comportamientos y nuestra finalidad es describir estas situaciones que vivimos, realmente hay una fortaleza en las percepciones. A veces se piensa que el ser cualitativo se está perdiendo o no tiene gran valor la investigación. Bueno, pues déjame decirte que la investigación cualitativa tiene esta fortaleza en la percepción, es la mirada del investigador. Para lograr contrarrestar esta parte de la subjetividad, porque en efecto, así como te estoy diciendo que hay valiosas investigaciones de corte cualitativo, también te podría decir que a veces cuando uno va a los congresos y escuchas esta parte cualitativa de decir, por ejemplo, bueno, es que yo vi que el maestro sonrió y ya puedo asegurar que cambió su actitud ante la vida o ante la educación. Bueno, pues definitivamente esto, pues cuidado, o sea, porque ese no es exactamente solo, no, o sea, no podría ser este el único indicador. Y ahorita vamos a hablar de todo esto. Más sí hay una fortaleza en la percepción del investigador. Entonces, trabajar con emociones, trabajar con creencias, con el pensamiento, con actitudes, con el comportamiento en general, pues nos lleva a un cierto nivel de subjetividad y hay forma de restar esta subjetividad y darle una, diríamos, mayor validez y confiabilidad a la investigación que hacemos de corte cualitativo y que de hecho son trabajos descriptivos, como lo vimos en el primer video. Una de las formas de trabajar totalmente lo cualitativo, perdón, me fui antes, es de darle un mayor nivel de objetividad, es la triangulación. ¿A qué nos referimos con triangulación? A cruzar información, es así de sencillo. Vamos a cruzar información por las técnicas o métodos de recolección de información que utilizamos y las fuentes de información. Entonces, yo siempre les sugiero, aplica por lo menos dos técnicas. Ahorita vamos a hablar de las técnicas. Esa es una opción. Ahora, si tú vas a aplicar solamente lo que es la encuesta, bueno, pues entonces busca que sean 2 o 3 grupos de participantes en la investigación. Estas son las fuentes de información. Tú podrías encuestar papás, maestros y alumnos. Ahí hay 3 fuentes de información. O papás de un grupo y papás de otro grupo. Ahí hay 2 fuentes de información. Dependiendo de los propósitos de tu investigación, es como vas a cruzar esta información. Y las técnicas, pues tenemos observación, encuesta, grupo focal, entrevista. Estas son las técnicas o los métodos de recolección de información. Si tú utilizas 2 o 3, por supuesto que estás triangulando y esto te va a ayudar a corroborar la información, por lo cual le vas a dar un mayor nivel de objetividad. Entonces, siempre considera por lo menos 2 técnicas y 2 grupos de participantes. Prioritariamente en la investigación cuantitativa, lo que utilizamos es la encuesta. Su instrumento es el cuestionario. Ya que hay autores que hablan acerca de la observación de corte cuantitativo. Desde mi punto de vista es un gran reto considerar la observación de corte cuantitativo, porque la observación, como su nombre lo dice, pues depende de lo que yo observo. Y aquí la dependencia de mi percepción, de la mirada que yo tengo, de lo que quiero ver y lo que no quiero ver, pues es muchísima. Y en una encuesta, yo sugiero siempre hacer anónimos los cuestionarios y de esa manera realmente estás siendo mucho más objetiva, porque la persona que está siendo encuestada, quien te contesta realmente el instrumento, o sea, el cuestionario, podrá contestar con toda la libertad y entonces esto le va a ir dando objetividad a tu trabajo. Y bueno, es muy importante para trabajar con la objetividad e ir disminuyendo la subjetividad, el proyecto de investigación. De manera muy general, te recuerdo, ya lo hemos visto en otros videos, el proyecto de investigación
tiene, diríamos, diferentes momentos. El primer momento es definir el problema, o sea, centrarte en el problema, que esto es un gran reto. Parece ser muy fácil, bueno, pues ojo, porque muchas veces nos quedamos o muy superficiales o muy amplios. O sea, si para mí el problema son los planes de estudios, pues voy a necesitar no sé cuántos años para investigar acerca de quién elabora los planes de estudio, la efectividad, qué piensan los maestros. Entonces, hay que ir cerrando. Y yo siempre les digo, en investigación educativa y muy enfocada hacia la mejora de mi labor, me conviene, así literalmente me conviene ser parte del problema, porque de esa manera yo voy a poder intervenir en el problema. Una vez que tienes tu problema, ya una aproximación, no tiene que estar totalmente definido, pues elaborar tus objetivos y preguntas. Siempre he sugerido, y esto fue por aprendizaje de un gran investigador, Marco Rigo, que fue mi tutor en tesis doctoral, él cuidó mucho que los objetivos y las preguntas fueran de la mano. Esto quiere decir, yo les sugiero que simplemente ajusten la redacción y cambien de objetivos a preguntas o de preguntas a objetivos, ya que de otra manera lo que llega a suceder es que los objetivos van para una investigación y las preguntas para otra. Definir el marco teórico. El marco teórico va a ser de gran utilidad en muchos sentidos y te explico rápidamente. Cuando tú defines tu marco teórico y dices, estos son mis conceptos que voy a trabajar, de ahí pueden surgir definitivamente variables o categorías de análisis y de ahí vas elaborando tus instrumentos a través de indicadores. Define la metodología. Esto, pues podrías, de hecho, irlo moviendo, porque a lo mejor tú dices, voy a hacer un estudio cuantitativo, avanza el tiempo y descubres que difícilmente vas a poder manejar la estadística inferencial o que la información que estás obteniendo es tan valiosa como de manera descriptiva, diríamos, de corte cualitativo, que para qué te metes a la estadística. Entonces tú lo puedes ir ajustando y la sistematización, que ya es preparar todos los datos para elaborar el informe final. Bueno, veamos brevemente un ejemplo. Yo hice una investigación llamada la competencia comunicativa en las escuelas normales de especialización. Mis ejes eran la calidad educativa. Y yo consideré que la competencia comunicativa es muy importante para elevar la calidad educativa. ¿Y cómo indagar sobre la competencia comunicativa? Pues a través de la evaluación formativa de la docencia. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, de observaciones, de un proyecto que tuvimos en la normal, de otro proyecto fuera de la SEP que realizamos y donde nos dimos cuenta que a veces los maestros creemos que estamos explicando de la manera idónea y que somos muy claros y a veces ni un colega nos puede entender. Entonces, además por mi formación en audición y lenguaje, pues siempre le he dado mucha importancia a la competencia comunicativa, a la comunicación, al lenguaje. Y entonces yo decidí que al evaluar la competencia comunicativa en una mirada formativa de la docencia, se podría incidir en la calidad educativa. Este es un diagrama muy importante porque voy marcando las fases. Yo diseñé este diagrama en 5 fases. Actividades de organización, porque la investigación la realicé en Monterrey, por lo tanto, pues no estaba yo cerca, no era mi escuela de trabajo, entonces yo tenía que estar de acuerdo con el personal, con el director de la normal de Monterrey, de la normal de especialización, para tener todo bien organizado. De inmediato empecé a diseñar y desarrollar los instrumentos. Esto fue muy importante porque eso me permitió, de hecho, bueno, obviamente yo ya tenía configurado
Ojo, no desarrollado, configurado mi marco teórico. Entonces, de esa manera yo pude iniciar ya lo que es el diseño, desarrollo y evaluación de los instrumentos. Al tenerlos ya diseñados, fue posible aplicarlos en la normal de aquí y en la de Monterrey y correr toda la parte estadística de confiabilidad y validez. Entregué también expertos y hice los ajustes para que ya quedara la versión final de instrumentos. Así fue como ya fui desarrollando mi marco teórico, pero ya llegué a la normal y pude aplicar los instrumentos de comunicación oral. Aquí yo tuve que hacer un ajuste porque el factorial agrupaba de una manera diferente a la que originalmente yo tenía. Entonces terminé separando, o sea, yo inicialmente había separado diríamos, las variables o categorías en niveles de la lengua. Y el factorial me agrupó en comunicación oral y comunicación escrita. Y por eso es que hice diferentes instrumentos que recogieran información de comunicación oral de los docentes y de comunicación escrita. Y por último hice todo el análisis de resultados. Entonces, como les decía, lo primero que hice fue diseñar los instrumentos. El primer instrumento fue un cuestionario de opinión estudiantil totalmente enfocado a la competencia comunicativa del docente. Lo validaron 4 expertos y apliqué a 90 alumnos. La siguiente fase fue aplicar a 290 alumnos de 8 grupos observados el cuestionario de opinión estudiantil. Observé a 4 profesores, 2 sesiones con 2 grupos. Y aquí cuadré totalmente la guía de observación al cuestionario. O sea, el cuestionario de opinión estudiantil y la guía de observación eran muy similares, estaban totalmente enlazados. Y además hice una entrevista la cual al inicio también tenía la idea de evaluar la competencia comunicativa, más ahí sí, cuando yo empecé a aplicar las entrevistas, me di cuenta que por supuesto los alumnos, que fueron 16 alumnos, pues sí mostraban como cierto temor. Diríamos, la guía de observación, pues yo entro, yo grabo, en aquel entonces yo grabé los videos, yo observo, yo lleno mi guía de observación. El cuestionario era totalmente anónimo. En una entrevista no se puede ser anónimo y entonces el entrevistado pues se puede sentir incómodo. De ahí que reorienté el guión de la entrevista hacia la importancia de la competencia comunicativa. Aquí les muestro una tabla de indicadores que es la ideal. Si ustedes ven, manejo dimensiones, subdimensiones, los indicadores y bueno, aquí fue a solicitud de uno de los revisores del documento el ir poniendo el número de pregunta que correspondía a cada indicador. Esto te permite totalmente darle objetividad a tu trabajo porque tus indicadores tienen que ser observables. Siempre les digo que los indicadores tienen que ser comportamientos observables. Y de esa manera es que tú clarificas y puedes tener una argumentación de resultados con mucho más fundamento. Muy bien, recuperamos el proyecto de investigación. Es importante problematizar, enfocar y describir. Las preguntas y los objetivos van a guiar nuestro camino. El procedimiento, que es parte de la metodología, debe de incluir las técnicas, las pruebas y la sistematización. Y por último, tenemos los resultados que entran ya en el registro, en elaborar el informe. Muy bien, es así como podemos llevar un diseño, seguimiento y evaluación de proyectos. Si a ti te interesa desarrollar investigación, si te interesa algún apoyo o asesoría, bueno, pues en Abaco, con mucho gusto, directamente yo, la directora de Abaco, estoy para apoyarte. Te agradezco mucho tu atención en estos 4 videos. Aquí está el correo de Abaco y escríbeme. Gracias.